alegría estar nuevamente con ustedes, reflexionando, acordándome de experiencias propias, acordándome de los regalos que me ha dado la vida. Ustedes en Navidad, que presentamos a todo nuestro equipo, conocieron a uno de ellos. Tenía 7 años, era hijo de mi ex marido y llegó a mi vida y me bautizó como Mamastrita. Llega la adolescencia, llega la edad adulta y nuestros hijos buscan su camino. Y él buscó un camino, a mi juicio, difícil, teniendo un éxito sin precedente, porque sabe manejar las crisis. Ustedes dirán, ¿y eso qué? ¿Cuál crisis? ¿De parte de quién? Pues aquí está con nosotros mi hijo Pato, amado de mi corazón. Buen día a todos y bienvenidos a ¿Y por qué no? Vamos a hacer una entrevista increíble. Se preguntaban por qué los lentes. Me molesta mucho la luz porque me operé los ojos y como pueden ver estoy como Rocky Balboa gritando. Pero como mi madre santa siempre dice, Dios es muy bueno conmigo. A mí cuando yo tenía 8 años me enjaretan a un hermanastrito forzosamente y ese hermanastrito se acaba convirtiendo en mi mejor amigo de mi vida. Pasaron los años, mi mamá se divorció de su marido, el hermanastrito en vez de ir a ver a su papá venía a vernos a nosotros y yo conozco la trayectoria de este personaje, de mi querido Carnavalito. Yo conozco la trayectoria y lo que sabe es muy impresionante. Y el público va a estar pensando, ¡ay, sí! ¡Ahí van a meter a toda la familia! No, señores. Aquí traemos calidad, información. Y Fernando Carrillo es un hombre que estudió en el ITAM, ya estuve cuando se graduó, y nunca que acabado de entender tu título, mi vida. Relaciones internacionales. Relaciones internacionales con la especialidad En economía. en economía, con la subespecialidad De manejo de crisis. de manejo de crisis. Pues, ¿quién tiene crisis? Oye, perdón que te moleste, yo tengo unos pedos con mi vieja horrible. En este caso, mi querido Carnaval, no va por ahí. Ahí te recomiendo, primero, que te portes bien. Segundo, que le compres flores. Tercero, que te la lleves a comer. Y cuarto, que le compres un collar de perlas. Acabas de resolver el manejo de crisis, de eso se trata, pero vamos a hablar de crisis que es impresionante, crisis, pequeñas contestaciones, respuestas que da una persona, una empresa, algo que puede tirar a una empresa multinacional, Impresionante. acabar con ella de la noche a la mañana, tirarla o levantarla. Y todo depende de cómo tú recibes la información y qué vas a contestar, previendo todos los escenarios que pudieran presentarse después de un problema o de algo que sucedió, que tienes que saber adelantarte tantito para saber qué decir, porque puede acabarse una empresa, Un negocio bestial mundial. por un error. Y no solo un error, sino cómo lo arreglas. Sí lo arreglas. Porque además me decía Fernando, madre, crisis va a haber siempre. O sea, siempre va a haber alguien que caiga un problema. Siempre va a haber una crisis. Ahora, tienes que saber que cuando haya una crisis, ¿qué hacer? Claro. Tú me estabas contando, Fer, el otro día, muy impresionante, todo el mundo se debe de acordar, bueno, los que tienen más o menos mi edad, de la aerolínea que se llamaba Panam. Panam era una aerolínea que era como si fuera Delta, American Airlines, todas juntas. Yo me trepé a Panam muchas veces. Era la más fuerte del mundo, ¿no, Fer? Así es, en su momento, estamos hablando de los 80s, Panam abarcaba lo que hoy en día son American Airlines, United, Continental y Southwest juntas. Y entonces,
El problema es... Ya no existe Panam. Ya no existe Panam. ¿Qué pasó? Esa fue una crisis mal manejada. Ahorita al calce de lo que comentaban, Warren Buffett decía, bueno, comenta y además no lo deja de decir, que una buena reputación se construye en 20, 25, 30 años y se puede destruir en 5 minutos. En el caso específico de Panam, en el año 1988, en un vuelo que iba del aeropuerto de Heathrow en Londres a JFK a Nueva York, una bomba que fue colocada por el Ejército de Liberación de Libia, de Muammar el Gaddafi, hizo explotar en el aire a un Boeing 737, cayendo encima de la localidad de Lockerbie, en Escocia. Es cierto, fue muy famoso. Sí, murieron 237, los 237 pasajeros y 17 en tierra. El problema no fue la bomba, no fue el avión, los muertos, desafortunadamente la pérdida humana siempre duele, pero ahí está, ¿no? El problema fue cómo manejó la crisis Panam. Entonces ¿qué dijo? Hubieron 4 o 5 sucesos que fueron los que marcaron la caída de la aerolínea, que en menos de 3 años tronó esa aerolínea por cómo manejaron esa crisis. ¿Podrían haberlo previsto? No es tanto, por eso te digo, no es tanto la bomba, sino cómo manejaron el post-suceso. Okay. Porque las crisis van a suceder. O sea, hay distintos tipos de crisis. Cuando hablas de crisis corporativas pueden haber desde contaminación de salmonela en una planta, pueden haber retiro de producto del mercado, pueden ser muchas cosas que van a seguir sucediendo. Pero tú tienes que tener un esquema de protocolos, de planes de manejos de crisis y equipos de respuesta y recursos asociados para manejar las crisis. ¿Por qué? Los pasos para manejar una crisis son muy sencillos. Cuando se da el suceso es contener la crisis. Después de contener la crisis es recuperar y después es aprender. En crisis, en chino, la simbología china, el símbolo de crisis es el mismo que oportunidad. Exactamente. Sí, porque aprendes de las crisis. En el caso específico de Panam, cuando pusieron el número de ayuda 01800 Panam... O sea, fíjate cómo ahí se equivocó Panam en el manejo de crisis. Ya se cayó el avión, Chile, unos terroristas pusieron una bomba, hay muertos. Y entonces, siguiente suceso. Ponen un número 01800 que no funcionaba de entrada. Mandaban las llamadas que entraban directamente a las oficinas de Panam a una contestadora automática. Estamos hablando de vidas humanas. Cuando gente se ha muerto y la gente está desesperada por saber. Una pareja de edad mayor fue a recoger el cuerpo de su hija y cuando llegaron a recoger el cuerpo de su hija lo tenían en donde decía cattle, que en español ganado. Ganado, a recoger el cuerpo de su hija. Donde llegaba el ganado en la aerolínea, ahí tenían el cuerpo de la niña. O sea, junto a los caballos, entonces... Y entonces los viejitos se quejan, lo hacen público en un periódico, el periódico lo hace periodicazos y ahí empieza la caída por pequeños errorcitos de no saber manejar la información que tienes que contestar. Y otra situación que se dio fue que en una entrevista en vivo, un vicepresidente en ese entonces de Panam, era el vicepresidente de operaciones, no recuerdo el nombre ahorita, cuando termina la entrevista la cámara se queda prendida y se le acercan y le dicen, esa hermosa no se quiere subir a un vuelo X, ¿por qué? Porque está muy nerviosa, dile que si no se sube la corro. Y seguía corriendo la cámara en vivo, Televisión Nacional, en la BBC. Y eso lo pueden buscar en YouTube. Entonces, este cúmulo de malas decisiones llevó a los inversionistas y a la gente que usaba Panam a decir, yo no quiero volar con ellos. Porque si así están de preparados, si así manejan estas situaciones, pues estoy en riesgo, ¿no? Esta es una crisis mal manejada. Tenemos crisis que también sucedió, que también hubieron muertos y hubieron consecuencias de índoles económicas, ambientales, devastadoras, pero estuvo muy bien manejada, fue la de British Petroleum, la de Deepwater Horizon, en el Golfo de México. Sí. Hace como 7 años hubo un problema en el Golfo de México, una de estas excavadoras que sacan petróleo, encuentra un yacimiento de petróleo, bajan los tornillos que hacen el hoyo y destapan el yacimiento del petróleo, pero sale con tal fuerza que destruye la máquina y entonces el petróleo sigue saliendo y saliendo y saliendo y empieza a contaminar millones de litros por minuto.
Entonces empieza a contaminar y por más de que llegan a tratar de tapar el hoyito, los buzos no pueden tapar el hoyito, tienen que construir una máquina especial que baje y se pose sobre este yacimiento para lograr tapar esta fuga. Y sumando a tu comentario, ese derrame de petróleo ocasionó un incendio en la plataforma se hundió y entonces hizo mucho más difícil el poder tapar el hoyito que dices, que estaba a 2.400 metros abajo del mar. No, pero fue un Sin accidente embargo, ambiental. ¿Es el Exxon? ¿Mande? No, eso fue el Exxon Valdez. Eso fue en Alaska, el Exxon Valdez, Años antes. y esa fue una crisis mal manejada. Aun y cuando British Petroleum, en la situación de Deepwater Horizon, hubieron 27 muertos, hubo un devaste ecológico bestial. British Petroleum acabó indemnizando como por $15,000 millones en total todo lo que abarcó la inversión, pero British Petroleum ahí sigue, porque estaban preparados. ¿Qué hicieron? Pues tomaron las medidas que tuvieron que tomar. Primero, contener la crisis era tapar el hoyo, porque la plataforma al hundirse ya no tenían forma de seguir mandando equipos, etcétera. Entonces, contrataron a 2 empresas para que pudieran tener la infraestructura y los recursos para poder tapar el hoyito, como bien Oye, dice mi Pato. vida, ¿y en dónde fue esto? En el Golfo de México. En el Golfo de México. Enfrente Se de llama Texas. el Pozo Macondo. Del lado gringo. Así le llaman. Sí, todavía es territorio gringo, pero es en el Golfo de México. Entonces, British Petroleum, bueno, ya me metí la marca, perdón, al tener planes de contingencia, planes de continuidad de negocio, al tener planes bien estructurados y equipos de respuesta, manejó bien la crisis. Le costó, ni modo, te cuestan, pero ahí sigue. Claro. Porque la manejó bien. El Exxon Valdez le costó a la empresa que manejaban, le costó realmente 15 años para volver a recuperar su reputación, Su prestigio. su prestigio. Y yo ¿no? creo que nunca la acabó de recuperar bien porque fue una crisis mal manejada. Así es. O sea, si tú dices una crisis de petróleo, de un barco petrolero que se haya hundido, lo primero que te llega a la cabeza es Exxon Valdez. Ahora, Que tuvo una 10ª parte de daño ambiental de lo que tuvo la de sí, de British Golfo Petroleum, de México. desde el derrame fue de 168,000 millones de barriles. 168 millones de barriles, el Exxon Valdez fueron 40. O sea, ni siquiera una cuarta parte, pero tuvo mucho más ¿Qué impacto ambiental por hicieron el los mal del manejo. Exxon Valdez? Pues darse de topes en la cabeza, porque no estaban preparados para un derrame de esa naturaleza. Se tardaron más de 2 años en recuperar todo el petróleo que se había caído. Amigo, yo quería comentarte, o sea, yo te vi crecer, o sea, yo te vi, empezaste trabajando en una tabacalera multinacional, la empresa más grande del planeta, o sea, te dieron cursos durante 30 años de cómo ser el mejor para contener crisis, para saber qué contestar, para saber qué decir. O sea, yo vi la cantidad de horas que te metieron estudiando para contener estos problemas. Mira, te agradezco el elogio, mi querido Pato. Tuve mucha suerte porque cuando yo entro a Philip Morris en el 2000, ya el tabaco estaba en el ojo del huracán. De hecho, en el 2000 ya se prohibieron los anuncios en televisión, se salió de la Fórmula 1, ya se prohibieron los espectaculares, por ejemplo, en México. Entonces ya estaba en el ojo del huracán y ya tenían los gobiernos en la mira subir los impuestos al tabaco, esto derivado de los gastos asociados a las enfermedades que produce el consumo del tabaco, ¿no? Entonces tuve mucha suerte porque Philip Morris ahora sí que fue de los pioneros en empezar a manejar crisis muy delicadas. Y una de esas crisis, aunque no lo crean, lo más difícil fue hacer entender a los empleados que el cigarro mata, punto. No hay cigarro seguro. Pero si tienes 18 años y quieres fumar, fuma la marca que tú quieras, ¿no? En este caso ya no puedo decir las de Philip Morris porque no trabajo con ellos. Pero entonces ellos ya tenían una estructura establecida, con planes específicos, con políticas de comunicación específicas para cada uno de los escenarios que se pudieran presentar. Hay que ser abogado para poder manejar una crisis. No. De hecho, en los equipos de manejo de crisis deben de intervenir áreas sustanciales de las empresas dependiendo del tipo de crisis. No siempre intervienen todas las áreas. Hay 2 áreas que por lo regular tienen que estar, que es comunicación y el equipo jurídico.
por las Ok. implicaciones legales y porque una crisis siempre tienes que comunicar, aunque salgas a decir nada. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú puedes tener una situación de una planta que se está quemando, no tienes la información de si hay heridos, si hay muertos, etcétera, pero vas a dar la cara. Tienes que salir Tú das la volado. cara. Sí, que no salgan las llamas atrás, por favor, ¿no? Pero sales a dar la cara a decir, tenemos esta situación, se está investigando, los vamos a seguir manteniendo informados. Y nos estamos ocupando. Ese es el mensaje que recibe la La gente. gente. La gente. Y da tranquilidad, aunque estés en un momento de tensión. Porque puede estar ahí tu marido, puede estar tu hijo, pero te da un poquito de tranquilidad de, bueno, me van a seguir informando. Entonces, en una crisis lo que se tiene que hacer es dar la cara y tomar medidas. Ahora bien, ¿cuál es el factor más importante para manejar una crisis? El factor humano. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé para la empresa Mead Johnson, que en su momento era la empresa de fórmula infantil más grande del mundo. Y estando Leche para bebés. leche para bebés, Fórmula infantil. Estando yo un día en Sao Paulo, me hablan de Colombia y me dicen que se murieron 3 bebés en una clínica por tomar nuestra leche. Yo sabía que no era por la leche, porque además se han dedicado años y millones, miles de millones de dólares para investigar y tienen las mejores leches, las mejores fórmulas del mundo. Sin embargo, lo primero que hice fue dar la instrucción de que atendieran a las mamás y que se les brindara la asistencia humanitaria. Ya luego veríamos a través de una investigación qué pasa. Que decirle al público. Claro, porque tienes que enseñar el lado humano de la empresa, el lado humano el que tienen las empresas. Aparte del lado humano, tienes que ayudar a la mamá para que la mamá no vaya a salir a decir a la tele, oye, esta leche está mala. No, a ver, señora, ¿qué quiere? ¿Cómo le ayudo? Sí, ¿Cómo pero le resuelvo el programa? sí, yo te lo digo de corazón, lo hacíamos con la intención de primero mostrar el lado humano. Sabíamos que no teníamos la culpa, pero no puedes quitar el corazón, no puedes quitar la emoción de ahí, de lo que está pasando la mamá, te pones en sus zapatos. En otra ocasión, estando en Nueva York, ahí trabajaba yo para Philip Morris Internacional, era el director de asuntos corporativos para América Latina, me llamó una señora de Colombia y me dice, lo voy a demandar porque usted mató a mi papá. Y dije, caramba, Perdón. a ver, barajémela más despacio. Me dijo, sí, porque él fumó Marlboro toda su vida. Entonces yo tenía de 2 opciones, decirle, pues su papá ya estaba grandecito y decidió fumar, no es mi culpa, o sensibilizarme un poco, ponerme en sus zapatos y decirle, señora, desafortunadamente fumar es una decisión de adultos. El que decide fumar lo decide por motu propio y pues ya arriba de los 18 pues ya no podemos hacer nada. No es que salgas en hombros, ¿no? Como los toreros. Sin embargo, le das otro enfoque que pues, le da un poquito, si quieres, de tranquilidad a que le digas, pues señor, es su problema, no mío. A mí me sorprendió mucho porque de toda la vida hemos sido mejores amigos. Estábamos jugando vagamos, algo así. Oye, ¿qué vas a hacer mañana? Pues mañana vuelvo a Dubái. Digo, ¿qué vas a Dubái, güey? Y me decía, no, es que con este rollo de que los gobiernos están prohibiendo que los espectaculares salgan los cigarros, me están encargando en esta tabacalera que yo vaya a hablar con los empleados de todas las fábricas de la tabacalera a decirles qué tienen que contestar si alguien llega y te pregunta, oye, que el cigarro es malo, y le digo, ¿y qué le vas a decir? Que diga que es bueno y que no. No, que digan la verdad. Claro. Entonces Fernando iba a Dubái o a Colombia o a Argentina o a no sé dónde, se la vivía en aviones, iba y llegaba con los empleados de la empresa, y si te preguntan si el cigarro mata, sí, mata, el cigarro es malo. Entonces se están responsabilizando la empresa para decirte que el cigarro es malo. Ahora, si quieres fumar, fuma los nuestros. Y este caso, Pato, qué bueno que lo recuerdas, es un caso de prevención de crisis. ¿Por qué? Todos los empleados en una empresa son embajadores de la empresa. Tal vez no sean voceros oficiales, pero tú puedes trabajar para alguna empresa en específico y en la birria del domingo contar algo. Y coincide que estaba un reportero ahí y lo puede hacer público porque tú se lo platicaste. Y a él no le importa si estás en el área de supply, si estás en la línea de producción, si eres ingeniero o si eres el director general. Tú representas a la empresa y va a usar el nombre de la empresa y va a decir un ejecutivo de la empresa nos dijo esto. Entonces, por eso sensibilizar a los empleados es muy importante. Además de que se ponen la camiseta, te ayudan a blindar a la empresa.
para no decir cosas que lo puedan comprometer. Todo esto vino de un caso muy específico que sucedió en la antigua República, Checoslovaquia, cuando el director de Philip Morris, de ese mercado, cuestionado por los costos asociados a curar a las personas que se enfermaban por tabaquismo. Por salud. Por salud. Dijo, pues así se ahorra más el gobierno. Aquí, hijo de su madre. Sí, bueno, y no lo entambaron. Pues nosotros lo queríamos enterrar, no entambar. Correrlo mañana. Porque le costó a la empresa mucho. Entonces de ahí derivó que saliera una política muy específica de comunicación, no para mentir, no para nada más, para decir las cosas como son. Porque cuando, perdón la expresión, pero la mierda flota y sale, en un momento o en otro. Entonces es mejor la transparencia y hacer las cosas como se deben hacer, no ser las comunicaciones consistentes y claras. Por ejemplo, hablando de crisis donde no son desastres precisamente naturales, pero son malas decisiones. La empresa Nokia, la finlandesa, fue un monstruo, fue la empresa telefónica de telefonía móvil más grande del mundo. Cuando llegan los smartphones al mercado, Nokia es reticente a utilizarlos y quiere seguir con sus teléfonos. En menos de 3 años pasó de ser la número 1 a la número 23 por una mala decisión, y eso también se presentó como una situación de crisis, por no adaptarse al avance tecnológico, ¿no? Entonces no siempre son desastres o son, hemos manejado desde secuestros, asesinatos, cosas bárbaras, ¿no? Incendios, pero hay malas decisiones. Y cuando tomas malas decisiones y no estás preparado, es cuando las crisis te pueden costar la empresa y toda una reputación que te has venido construyendo durante muchos años. Oye, Fernando, dentro del manejo de crisis, que tú eres experto, la crisis, obviamente, cuando es crisis es porque algo ya pasó. Sí. ¿No? O sea, ya sucedió, ya alguien abrió la boca de más, ya se rompió el pozo, ya se cayó el niño al agua. Pero no hay una parte de prevención claro. Oye, ¿sabes qué? Esto nos puede llevar, si nos sale el tiro por la culata, nos podemos caer en ese bache. Hay una parte de prevención. Así es, hay planes de prevención de manejo de crisis, y esto conlleva que tengas tú, por ejemplo, planes de manejo de crisis con escenarios específicos para tu empresa. Los escenarios, ¿cómo los puedes ver? ¿Quién los puede ver? ¿Quién los tendría que atender? Que son los equipos de respuesta. Y tienes que tener recursos asignados para manejarlos. Y tienes que tener con capacitación constante de los equipos. Entonces esto, grandes empresas lo hacen. Desafortunadamente en América Latina preferimos invertir en otras cosas. Ya hay muchas empresas que lo tienen, pero por lo regular son multinacionales. Claro. Y no son precisamente mexicanas, desafortunadamente. Sí las hay, no estoy diciendo que no las haya, pero la cultura de prevención de crisis en Europa, en Asia, es muy importante. Prefieren invertir antes de que el niño se ahogue y no esperarse que se ahogue para tapar el pozo. Así debe de ser. Así es. Fíjense, les voy a contar una historia. Yo soy hotelero, mi carrera es de hotelería, soy licenciado en hotelería. Entonces, fíjate esta crisis que sucedió. Porque así como estamos hablando de unas empresas multinacionales, también podemos hablar de un restaurante o de un bar o de lo que sea. Una persona, a mí me contaban que una persona, si la pasa bien en un lugar, le cuenta 20. Y esas 20 se lo cuentan cada uno a 20. Entonces, de la noche a la mañana levantas una empresa o de la noche a la mañana la tiras. O un bar o un restaurante. Entonces, fíjate lo que sucedió en aquel entonces. Existía este restaurante carísimo, famosísimo, que se llamaba el Maxim's, que era el restaurante más popis de la Ciudad de México. Y era de París originalmente. Sí. Entonces, fíjate lo que sucedió, porque es un manejo de crisis instantáneo. O sea, y ahí a mí me sorprendió, porque este ejemplo me lo dio el maestro hotelero, que en la cena, en el Maxim's, el carrotero, el que limpia los cigarros, el que levanta las copas, va caminando entre las mesas y se da cuenta que una señora agarra su sopa y la hace así y hay una liga de pelo. Hay una liga de pelo en la sopa. Y dice, ¡ay! Me encontré una liga de pelo en la sopa. Y el garrotero se mete en friega a la cocina y le dice al chef, se encontraron una liga de pelo en su sopa de cebolla.
Y el chef dice, cámbiense todo mundo las Filipinas en friega, agarren los sartenes y agarren las cucharas, y sale el chef caminando con toda la cocina, pa. El que se encuentra una liga de pelo en su sopa, la cena es gratis. Y la señora, yo. Y entonces una crisis que pudo haber tirado al restaurante, porque imagínate que 20 le digan a 20, que en la sopa había una liga de pelo, lo convirtió en una oportunidad, claro, para que no manches. Fui al Maxim's y me regalaron la cena porque me tocó la liga en la sopa. ¡Qué suerte! Qué hábil el garrotero de correr a avisarle a la persona. O sea, la crisis te puede llegar en un momento y tienes que actuar con una premura y con una decisión ipso facto. Bueno, y tienes que también tener frialdad a veces. Por ejemplo, a mí me tocó en un restaurante también muy famoso, no voy a decir el nombre para no desacreditarlo, que se les muriera un comensal adentro. ¿Cómo? Sí, se les murió un paro cardíaco, no fue culpa del restaurante. Uno. Ajá. Y en el momento que me Se cayó muerto. les dije, sáquenlo, pónganlo en la banqueta para que ahí lo reciba la ambulancia, porque si te achacan al muertito se te puede complicar. No haces nada malo, pero tienes sangre fría, ¿no? O cuando tuvimos una situación en una planta de una empresa también multinacional en Guatemala, pues cambiamos el logotipo, tapamos el número para que no hubiera mucha mala publicidad en el proceso de cierre, ¿no? Son muchas las consideraciones que tienes que tomar en cuenta para blindar a la empresa. Lo que no se vale es hacer trampa. ¿Cuántas empresas, o tienes que ser una empresa muy reconocida para tener un departamento de manejo de crisis? Porque yo no me imagino que pues, los elotes Doña Chole, güey, tenga una persona pensando, ¿qué pasa si se pica con el palito del elote, no? O sea... Mira, todas las empresas en todos los rubros están sujetas a una situación de crisis. Inesperada. Una empresa, bueno, tampoco voy a decir el nombre, pero estaba yo en Puerto Rico trabajando en un plan revisando los planes de manejo de crisis de esta empresa, y de repente llegan 3 patrullas y había entrado una persona y asesinó a un empleado adentro de la empresa. Eso puede pasar en cualquier parte. Y era una cuestión de amor, porque le estaba poniendo el cuerno con su esposa que trabajaba en la empresa, ¿no? Todo mundo está sujeto a distintas situaciones, entonces el nivel de preparación que tú tengas es dependiendo del sapo la pedrada. Los restaurantes tienen que tener gente lista para cuando alguien se le atora el pedazo en el gaznate, como se dice vulgarmente, o para un incendio como el de Tecuazo, no recuerdo el nombre, esta discoteca donde murieron varios porque estaban bloqueadas las salidas de emergencia. Es decir, todo tipo de negocio está sujeto a eso. Entonces te digo, ¿por qué dependiendo del sapo la pedrada? Bueno, pues es más fácil para una discoteca porque son pocos los escenarios que se van a presentar, ¿no? Una congestión alcohólica, una trifulca, etcétera. Pero cuando hablas de un corporativo como Bimbo, que tiene presencia en 180 países, pues tienes que tener planes de manejo de crisis de toda índole, que van desde desastres naturales hasta cambios de gobierno, retiros de producto, cambios de gobierno, secuestros, o sea, todo depende del tamaño de las empresas, ¿no? El otro día estábamos platicando, Fer y yo, Fernando, y yo, había una empresa en los 80s muy, muy famosa, todo el mundo la conocía, vendía ropa y vendía lociones. Y un día esta empresa, que es muy famosa, que empieza con B grande, su nombre, decide sacar una publicidad en donde hay 2 niños chiquitos, como de 4 años, de espaldas, en los espectaculares, en el periférico y en todas partes del mundo, en donde el niño negro que está de espaldas le cortaron el pelo con unos cuernos como si fuera el diablo, y el niño güerito que está de espaldas le ponen unas alitas de angelito. Y entonces la empresa saca esta publicidad y le digo, oye, y esa empresa se murió por eso, ¿verdad? Y me dice, no, lo que pasa es que manejó mal la crisis, porque solamente una persona en Alabama habló al corporativo les mandaron una carta diciéndole, oye, se me hace que tu anuncio está racista, claro, y está muy ojete. Y le contesta la empresa a la pareja,
Ay, pues mira, deje de dar bala de problema porque usted es la única persona que no le gustó nuestro anuncio. Y la pareja publica la respuesta en todos los periódicos. Y adiós. Cerró más de 36,000 tiendas en Estados Unidos en menos de 2 años. ¡Cátelas! Hubo un momento que se fue de México. En Europa perdieron cerca del 80% de sus tiendas también, solo por una mala decisión, otra vez, ¿no? En respuesta a una crítica que, pues, todas las empresas van a ser sujetas a críticas, ¿no? Entonces, dependiendo cómo lo manejes, por eso te hablo tanto del lado humano, de ponerte en los zapatos de la gente, sea cual sea la situación, Claro. ¿no? Primero atiendes, se le dice asistencia humanitaria, y ya después ves qué pasa, ¿no? No te puedes enojar y contestar desde No, las tripas. claro que no, claro que no. Mira, por ejemplo, hubo un caso de una empresa muy grande que tampoco lo puedo decir el nombre porque los quiero y he trabajado con ellos, en que en los años 70 se hicieron un donativo muy grande de fórmula infantil a países africanos que estaban pasando por una hambruna muy drástica. De hecho, un día estábamos tú, Mariana y yo, y Mariana lloraba y lloraba porque veía a los pobres chiquitos, ¿no? Y desafortunadamente, la fórmula infantil venía en polvo, ¿ok? Nada más que las mamás la mezclaban con agua de los ríos contaminados. Y se murieron miles de bebés. Y no se lo puedes achacar a la fórmula infantil. No. Pero ¿por qué no les diste el instructivo? O sea, son muchos los factores que intervienen ahí, ¿no? Sí, claro, el río estaba contaminado. Tú hiciste Eso que tiene que ver con la fórmula infantil. Exacto, y tú hiciste un acto de buena fe para ayudar a la situación de la hambruna, y pues también, digo, pues tuvieron que indemnizar y tuvieron que hacer circo, maroma y teatro por una acción de terceros que ni siquiera les tocaba a ellos. Entonces, por eso, el nivel de preparación que tengas, en el tipo de empresa que tengas, del tamaño que sea, va a ser proporcional a tu capacidad de recuperarte de una crisis lo antes posible y que no te afecte al grado de tener que cerrar tu empresa o de que afecte tu reputación de por vida, ¿no? O sea, como quien dice, tienes que ir 3 pasos adelante de lo que puede suceder. Así es. Por eso, aunque suene mamila, las indicaciones, los warning labels, que son los instructivos en todos los productos. Hay que leerlos. No, pero hay unos que son tan idiotas y que hasta te ríes. O sea, hay un warning label, pictograma. Una advertencia. Una advertencia en una carriola, Okay. que se abre la carriola y se dobla la carriola para meterla en el coche. Entonces en la advertencia dice, no doblar la carriola con el niño adentro. Y dices, no manches, güey. O sea, es como el shampoo, ¿no? De póntelo y enjuágatelo, póntelo y enjuágatelo. No, güey, me lo voy a poner y me lo voy a dejar. O sea, tienes que tener todas estas advertencias y todas estas cosas muy, muy claras, pensando como si la persona que te está viendo no te fuera a entender, porque no te la vaya a devolver, ¿no? O sea, hay un caso muy sonado también dentro de la mercadotecnia. En los 70s había el famoso Chaca Chaca con Ariel, ¿no? Había un comercial y Julia, en donde arriba, en la azotea, estaba una muchacha, y le ponía a la cubeta, le ponía Chaca Chaca con Ariel, y la cubeta empezaba a hacer chiqui, 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 chiqui. Bueno, fue la muchacha a la fábrica a hablar con los gerentes, a decirle, esta madre no sirve, güey. O sea, yo le pongo el polvito a mi cubeta y no se mueve. Entonces tienes que hacer todo esto. Yo le preguntaba a Fernando también, en Las Vegas, en todas partes que vas, cuando están trapeando un piso, te ponen estos fantasmitas por todos lados. Para los oportunistas, que te ¿no? dicen, cuidado, piso mojado para los oportunistas. Claro. Porque esto ha de haber sido una crisis en algún momento de que hay personas que se dedican a ver en dónde está mojado para resbalarse. Y cobrar y demandar al casino y de $5 millones porque me rompí la lumbar. O sea, es una cosa de que tiene que ver mucho, mucho, mucho con la prevención. Que también los pillos pueden ocasionar una crisis. Totalmente, por eso hay que estar blindados. O sea, literalmente, justo al calcarse lo que dice Patricio Pato, es decir, este blindaje te ayuda en muchas situaciones.
porque son tantas las situaciones que pueden generar o tienen el potencial de convertirse en una crisis que tienes que estar blindado. Y para eso tienes que tener lo que ya decíamos, ¿no? Tus planes de manejo de crisis, tus protocolos, tus equipos de respuesta y los recursos necesarios para cuando truenen. When it hits the fan, ¿no? Cuando shit hits the fan. Yo me imagino que quien debe de tener a un equipo de manejo de crisis es un bufete muy grande de abogados. ¿Por qué? Porque si tú necesitas un abogado es porque estás en una crisis. No, o sea, si necesitas contratar a un abogado es porque trae una bronca. Me está demandando sultanito. ¿Qué hago, güey? Ahí aplica mucho comunicaciones en crisis, porque una vez que ya legalmente ya hay algo vinculado a proceso, las comunicaciones son muy importantes, tienen que ser muy puntuales y tienen que ir acorde a la estrategia legal. Manejo de crisis per se es por lo regular antes de que llegue la cuestión legal. Manejo de crisis Antes de que llegue la cuestión legal. Ya cuando llega una cuestión legal ya son los abogados, que son los expertos los que lo manejan. Pero sí hay firmas que utilizan a expertos en comunicaciones en crisis para apoyar estos procesos. Oye, yo te quería preguntar, carnal, porque nos conocemos hace 45 años y No te voy a prestar dinero. Porfa, güey. No. Estoy en crisis. Oye, mira. Un puesto en las empresas como de agorero, digamos, alguien que vea la empresa y vea cuáles crisis se pueden presentar. Mira, sí, y eso lo hace por lo regular el director general, porque traen mucha experiencia y porque las han vivido, ¿no? Pero tú tienes, las empresas tienen diversas áreas en donde la gente tiene que hacer una valoración de los riesgos potenciales que pueden existir. Eso. Entonces eso lo van haciendo, dependiendo de la empresa, pero por lo regular lo van haciendo por áreas. Entonces el de cadena de suministro dice cuáles son los riesgos potenciales que existen. Se hacen escenarios y sobre esos escenarios se capacita a los que tengan que estar involucrados, recursos humanos, jurídicos, asuntos corporativos, comunicación, etcétera, y ya están listos por si truena la bomba en la línea de producción. Tienes el área de mercadotecnia. Si rompen alguna de las reglas de la COFEPRIS o etcétera y truena, tienen que tener a la gente lista para que puedan intervenir. Y así con cada una de las áreas. Pero ellas son las responsables de identificar los riesgos de sus áreas sustantivas. Y a nivel dirección general, pues son los riesgos en los que puede incurrir la empresa, tanto financieros como por terceros, que pueden ser desastres naturales, etcétera, ¿no? Por eso la importancia de hacer una valoración lo más precisa posible de dónde pueden venir los riesgos y por dónde te puede llegar, ¿no? Sí, pero ante las cosas naturales... No, bueno, ese es un desastre natural, pero por ejemplo, vamos a hablar de COVID, ¿no? Sí. Vamos a poner a COVID en la mesa, o sea, tenemos países que manejaron la pandemia de una forma sensata o buena, si lo quieres llamar así, y otros países que la manejaron muy mal, al grado que ya son problemas endémicos, ¿no? En donde sigue habiendo casos de COVID, siguen creciendo los números. China, sí, no, en México, China, algunos países de América Latina. Digo, esto no es que politicemos esto, desafortunadamente el manejo que se dio no fue apegado a las recomendaciones que hacen los expertos en salud a nivel internacional, que es la Organización Mundial de la Salud, y ahí están los resultados, ¿no? Los números, el desfortunio del número de muertos que ha habido por COVID, y que siguen habiendo países que no son muy afines a adoptar las medidas que se requieren para evitar más contagios, ¿no? A mí lo que se me hace muy, muy difícil de la labor que haces es la desinformación que existe, ¿no? O sea, tú ves las noticias y de repente cambian una cosa por otra y hay una desinformación, hay un conflicto de informaciones que una persona dice una cosa y otra persona dice otra. Entonces, ¿para cuál escenario me preparo? O sea, ¿para cuál escenario me preparo? O sea, en algún momento yo estaba hablando con un infectólogo en el cual me estaba diciendo, yo le dije, ya tengo mis 3 vacunas de COVID, ¿qué onda? ¿Me aviento el cuarto refuerzo o no? Y me dice, mira, en los países del primer mundo no saben qué es lo que más te conviene, si ponerte el cuarto refuerzo
o mejor quedarte con tus 3 vacunas que ya tienes y generar tu propio, de generar anticuerpos. Tu organismo para que muy tu organismo es muy sabio. Entonces, todavía no se pone, la Organización Mundial de la Salud no se pone de acuerdo si vale la pena inocularse o no. Fíjate, Madre Santa, escucha esto, Fernando, el faux el mal paso que da una compañía, esto es una historia real, el mal paso que da una compañía de aguas, así como el agua de que llévate tu agua, de las que venden tu agua, ¿no? Tu botella de agua, un agua super popis, que se llama como Fifi, de las islas Fifi, se voltea en un comercial y dice, nuestra agua es más pura que el agua de Cleveland, ¿no? Porque Cleveland está rodeada con unos montes nevados, hielos y todo. Y eso lo usa para promocionar su agüita. Lo que no sabe es que el alcalde de la ciudad de Cleveland ve el anuncio y dice, chinga. Y agarra una botella del agua, la manda a comprar y contrata un despacho de científicos y saca el agua de la llave de la cocina de Cleveland a que le hagan un análisis y el agua de la botella de la Fifi a que le hagan un análisis. Y trae más plomo y trae más quién sabe qué y está más mugrosa y saca un periodicazo el alcalde de Cleveland diciendo, estos güeyes andan diciendo que nuestra agua está peor y aquí están los resultados. Ya me cayó bien el alcalde. Ya quiero que sea el presidente. Sí. Bueno, la empresa que mencionabas hace rato que empieza con B y es italiana, tuvo una situación en el año 2017 en que un barco de refugiados que venían de Marruecos, el barco se llama Aquarius, llega a puerto en Italia, empiezan a bajar los inmigrantes, algo pasa con el barco, mueren algunos inmigrantes, otros se salvan, y en una fila de 7 inmigrantes venían muchos colores combinados, pues lo pusieron en un espectacular. Los colores unidos los colores unidos de no manches, hay que ser realmente un pepino. Un retrasado mental. Oye, ¿te quedó claro? Porque a mí no. Pues claro, expone su posición y se ponen de acuerdo. Y negocias. Pues que tú ya a tu edad ya es difícil, pero... Cabeldear es negociar, yo creo. No ves nada, pa. No. No veo nada. ¿No me leíste los labios? No, realmente es negociar entre distintas partes. Puede ser un cabildeo, el cabildeo puede ser difícil, puede ser muy complicado, puede ser fácil. Todo depende de cómo construyas el caso, ¿no? Si tú construyes un caso sólido donde beneficies a ambas partes, pues es más fácil, la negociación va a fluir. Que todo el mundo se ponga de acuerdo. Exactamente. A que expongas algo en que se va a molar uno solo y el otro va a salir ganón. Sí, no, pero puede ser una negociación. Hay que ser un genio para acercar posiciones, es lo que busco. Y equilibrar, así es. ¿Cuáles van a ser tus ganancias cuando cabildean? Me va a quitar esto, pero me va a dar esto. Bueno, por ahí hay un equilibrio. A nosotros nos pasó en Philip Morris mucho cuando ya estaba yo en América Latina, como responsable de América Latina, Asuntos Corporativos, que llegaba yo a países y el secretario de Salud ni la mano me daba, no me saludaba. Pero el de es que le dabas asco. Pues no, porque vendíamos cigarros. Y el de Economía me saludaba de abrazo por la cantidad de impuestos que le dejaba el cigarro. Entonces, yo echaba a andar al de Economía. Le decía, pues dile al de Salud que quiere prohibir la venta de cigarros, que vas a dejar de recibir esto. Entonces, ya que se peleaban, luego llegaba yo con una propuesta, llegábamos la empresa con una propuesta y ya los tenías más asentaditos, más listos, más aceitaditos, por así decirlo. Es otra forma de cabildear, usar a terceros, ¿no? Por proxies, que es muy interesante, en algunos lugares nos salió, en otros no.
Pues hoy en la noche cabildeamos Hoy los tres cabildeamos. la merienda. Ahora, va. ¿Qué quieren? Yo jamoncillas. Tú jamoncillas. ¿Qué te- Yo Hay una personita que torta le... de huevo revuelto. ¿Y tú, mi amor? No, yo no veo nada. Pero vas a comer con la boca, no con los ojos. Es que dicen que se come. Bueno. Entra ok. por los ojos. Exacto. Que en Contrólate, este caso, contrólate. en este caso no va a ser así, mi vida. Vas a tener que abrir la boca mientras te recuperas de ese asunto tan penoso. Tan penoso. Oye, lo que yo me pongo a pensar es que muchos de los problemas que hay, a mi manera de verlo, o sea, todo este entrenamiento, todo esto es nada más saber cómo decir las cosas, cómo hablar, cómo interpretar las palabras. Importante lo que dice Fernando, ponerte en los zapatos del otro. Sí, ser empático. las comunicaciones en una crisis son de suma importancia, pero también hay planes de continuidad de negocio, o sea, son varios los factores que tienes que tener listos por si llega al ventilador, ¿no? When it hits the fan. No solo es que tengas tus planes, a tus equipos, etcétera, también hay planes de continuidad de negocio que son fundamentales, ¿no? Porque cuando viene un huracán, si no tienes suficientes inventarios guardados, igual y te cuesta una millonada en lo que vuelves a empezar a producir. O si se te cae el techo de una fábrica y 3 líneas de producción se cancelan durante 4 meses y no tienes un plan de continuidad de negocio, yo no puedo hacer nada, ni nadie puede hacer nada por ti, porque no estás listo. Entonces, son varios los factores, pero como bien dices, la comunicación es fundamental y como bien lo dice la mamastrita, ponte en los zapatos del otro en el momento de la situación y luego ves qué pasa. El otro día leí en uno de mis libros, que ves que tengo puros libros locos de situaciones raras que han pasado en la historia. En un momento invitan a Costa Rica a Bill Clinton a la primera conferencia del Día Mundial de Salvemos a la Selva, o una de estas cosas ecoturísticas, ¿no? Entonces invitan a Bill Clinton a dar una conferencia de cómo ya se unieron muchos países para proteger la selva. Lo invitan a Costa Rica, a la selva, a que dé su conferencia. Y para que diera su conferencia, talaron 2 hectáreas de árboles, pusieron cemento, hicieron una calle, le pusieron alumbrado. ¡Son los idiotas! Entonces dices, a ver, güey, ¿qué parte no ¿Dónde tiene? está la ¿Dónde está la congruencia? congruencia de lo que estamos hablando? Va a venir a dar la conferencia en pro de la selva y vamos a desmadrar 2 hectáreas de selva para hacerle su anfiteatro. Si hubiera llegado en bicla, sí, No, en liana. El chiste era la liana. Claro, en liana. La liana. La liana, que llegara en liana. Cargando a Hillary como Jane. Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. Esa es una estupidez. Y todo mucho. Yo siempre he pensado que la vida sería más sencilla si dijéramos la neta como va. O sea, si hablaras con la neta como va, de oye, esto me va a hacer mal, sí, güey. Oye, como había una película que a un señor tiene un lapso ahí medio mal con su cabeza y lo meten a un psiquiátrico y él era publicista, era mercadólogo. Y entonces a él le tocaba hacer anuncios de comprar un Ferrari, de comprar una lavadora. Él era el que hacía los anuncios. Y cuando lo meten al psiquiátrico, se vuelve amigo de los loquitos. Y entonces los loquitos le preguntan, oye, ¿y tú qué haces? No, pues yo hago el comercial del Ferrari. Ah, si tienes un Ferrari, tienes novias más jóvenes. Y dice, a huevo, eso van a ser los comerciales. Claro. La verdad. La verdad, la verdadera verdad. ¿Cuántas jóvenes te mata por cuadra? Sí, si me compro este coche a mis 70 años, voy a tener chavas bien jovencitas. Y eso era el comercial espectacular en el periférico. Que los viejitos decían, los loquitos Los decían loquitos la decían verdad. la neta. Claro. Como los niños que te dicen la neta, que tú te volteas con un niño y se voltea y te dice el niño, oye, ¿y por qué estás tan pinche de los ojos, no? Y dices, Claro. el sin filtros, ¿no? Del niñito. Pero te está diciendo la mera La neta. neta. Y si nos dijéramos todos la mera neta, habría menos pedos en el mundo. Así No había ni guerra, no habría ni ni nada. Así es. Y Así solo es. como comentario de lo que hablabas de cabildeo, ve la película Thank You for Smoking
que es lo que hacen la Asociación de Rifles de Tabaco y Alcohol en Estados Unidos. Eso es cabildeo. Es un buen ejemplo. Ya me eché un comercial. ¿Qué no sé si hicimos con la Asociación de Rifles? No, es la Asociación de Rifles de Estados Unidos. Ya estaba Charlton Heston, sí, lo odié. Y estaba también la de alcohol y de tabaco, que son las más fuertes cabilderas, yo creo que en el mundo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Fernitas. Es la gracias. hora de decirte que te quiero y de agradecerte toda la información. Yo, cada vez que trapee, voy a poner para que nadie se trompiece. No vaya a ser que nos demanden. Y que no tengamos ninguna crisis. Y si usted tiene alguna crisis, recuerde que hay expertos en el mundo que lo pueden ayudar, que no todo está perdido, que hay que tener la respuesta correcta. Y hay especialistas en esto y yo te agradezco con toda mi alma tu permanencia en mi vida y todo lo que aprendiste, mi amor. Oye, yo antes de decirte cuánto te admiro, canijo. Pues te vas a sapear. No, ya no se puede en tele. Pero le quería recordar a todos los que nos están viendo, por favor, pónganle a la campanita, pónganle el dedito de like, suscríbanse, Talina Fernández Oficial, Pato Levi Oficial, Pato Levi en YouTube. Suscríbanse, piquen a la campanita, pónganle el dedito. Así les avisa cada vez más que vamos a sacar un nuevo programa que estamos grabando aquí en los estudios TEN, que está increíble, con mi jefecita Sara, que es... No, se llama TEN. TEN Studios. Pero TEN como 10. No, está increíble. El foro TEN. Y con mi jefecita cada vez vamos a traer a personas igual de nerdas y de locas como el señor. No, gente que sabe. Lo que queremos es compartir conocimiento con ustedes y aprender a sí mismo. Nunca es tarde para aprender. Nunca. Gracias por el espacio, los quiero. Gracias a ti, te queremos. A ustedes. Los esperamos en este espacio y hagan lo que dice Pato de la campanita y el dedito. Los quiero. Gracias. ¡Bravo! Y si no me levanto, me hago pipí.